manos iniquidad? Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle la tierra mi vida, huelle en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú el justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Bien. Este salmo comienza diciendo Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Bueno, mucho se especula acerca de esto último. Primero vamos con Sigaión. Sigaión significa vagar, extraviarse, dar tumbos, ¿no? Pero en términos musicales designa un canto apasionado, un canto intenso y con diferencias, ¿no? Por ahí es un canto que tiene partes tranquilas, bajas y después sube en intensidad, ¿no? Como que va variando. Son instrucciones para el músico que iba a interpretar estas canciones. Después dice, da un poquito el contexto, que cantó acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Básicamente hay dos especulaciones acerca de a quién se está refiriendo o el contexto. Claramente hay alguien que habló cosas hacia David que eran injustas, que no correspondían, y él estaba padeciendo a raíz de esto. Básicamente hay dos situaciones en la vida de David en las que puede ocurrir esto. La primera es cuando él está huyendo de Absalón, su hijo. ¿Se acuerdan que lo analizamos en el Salmo 3, si no me equivoco, o el 4? Y bueno, puede ser que también haya habido alguien de Benjamín que haya hablado palabras contra él. Pero yo y muchos otros estudiosos de la Biblia, me inclino más a pensar que se refiere a lo que David padeció cuando él huía de Saúl. Recuerden que Saúl era rey de Israel. ¿Y David qué era de Saúl? Antes de eso, un soldado. Era un soldado de David. Y David, Dios estaba con David, empieza siendo soldado, ¿en qué momento? Con la historia de David y Goliat, cuando mata a Goliat. De ahí empieza a ser soldado y empieza a ganar batallas. Y en una de las batallas entraba triunfante y las doncellas cantaban, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Entonces se le hinchó la vena. Dijo, solo le falta el reino. Y desde ahí Saúl comenzó a mirarlo un poquito torcido a David.
Pero además parece que había personas que le llenaban la oreja a Saúl, ¿no? Entonces vamos a leer dos historias donde David se queja de esto, como darle contexto al Salmo. Primera de Samuel 24, 1 al 9. David ya está huyendo abiertamente de Saúl y lo estaba persiguiendo en el medio del campo. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo, He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, Mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, porque oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal. Muy bien, aquí, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen David procura tu mal? Y fíjense, eh, lo dice allí Santiago, cuán grande bosque puede encender la lengua, ¿no? La lengua es un fuego, un pequeño fuego enciende y hay hectáreas, hectáreas y hay veces que es muy difícil apagarlo. Y la lengua es un fuego. Y tal vez este Cus, hijo de Benjamín, hablándole a Saúl, más ya la bronca que tenía, le cambió la vida a David. Porque David durante mucho tiempo tuvo que vivir huyendo todo el tiempo, hasta que en un momento se tiene que ir a los filisteos a vivir con ellos, porque estaba con el agua que ya le tapaba la nariz, ¿no? Realmente estas acusaciones, esta murmuración falsa acerca de David le cambió la vida, le cambió la vida. Y él, bueno, escribe, muy probablemente en este contexto, este salmo, ¿no? Y si ponemos título a este salmo, diríamos Dios refugio ante la acusación injusta. ¿Mm? Refugio ante la acusación injusta. Y muchas veces tal vez vamos a ser acusados injustamente, ¿no? Por personas ajenas al Evangelio y hay veces por también hermanos. Le pasó incluso al apóstol Pablo. Entonces, ¿qué hacer cuando ocurren esas cosas? Cuando ocurren esas palabras, esas injurias, esas palabras que no son ciertas, pero que afectan profundamente nuestra vida, que cambian el desarrollo de nuestro caminar, ¿no? Bueno, por eso Dios refugio ante la acusación injusta. Bien, dijimos que el autor es David, explicamos lo que significa el término, pusimos un poquito el contexto. Ahora vamos a los versículos 1 al 5, ¿no? Lo primero que hace David es, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen, ¿no? Fíjense que no solo eran palabras, sino que esas palabras habían provocado una persecución. Por eso es que creo que se está refiriendo a ese acontecimiento.
y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Cuando somos acusados injustamente, lo primero que sale de nosotros es defendernos a nosotros mismos, justificarnos a nosotros mismos o empezar a atacar al otro. Este dice tal cosa de mí, pero vos no sabés esto otro de él, ¿no? El día que él solucione esto, recién puede venir a hablar de mí. Y eso es lo que naturalmente nos sale, ¿no? Eh, Ahora, David primero lo que hace ante estas acusaciones y esto que había cambiado radicalmente su vida es buscar refugio en Dios. Y algo muy importante que tenemos que entender es que la oración debe preceder a la reacción, ¿no? La palabra de Dios dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando estemos heridos por una acusación injusta, cuando estemos dolidos por algo que creemos que tiene que ser de otra manera, la primera reacción que tengamos probablemente sea motivada por la ira y lo más probable es que no estemos obrando la justicia de Dios. Lo que tenemos que hacer es lo que hacía David, orar a Dios, orar a Dios. La oración debe preceder a la reacción. Después David dice que pone a Dios como su escudo, pone a Dios como su refugio, ¿no? Fíjense, bueno, dice Jehová Dios mío, yo he hecho esto, no dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Y dice el 10, mi escudo está en Dios, mi escudo está en Dios. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, torre fuerte es el nombre de Jehová. Y qué importante es que veamos esa faceta en Dios, ¿no? Aquel en el cual podemos acudir a refugiarnos ante la tormenta, en los problemas. La idea de refugio es un lugar donde uno se puede ocultar del sol abrasador en el desierto, del turbión, que era un viento muy fuerte en aquella zona, ¿no? Era refugio de todas esas cosas. Y la idea de torre fuerte es un lugar alto, es un lugar seguro donde me puedo proteger del enemigo, ¿no? Para pensar a dónde acudimos cuando recibimos, como es el tema de este salmo, una acusación injusta. ¿Reaccionamos o vamos a aquel que es torre fuerte, aquel que es refugio ante el que es acusado injustamente? Después lo que hace David es algo muy interesante que tenemos que hacer todos nosotros. Dice, versículo 3, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo, persigue el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Lo que está diciendo es, si yo hubiese hecho eso de lo cual me están acusando, estoy de acuerdo con que me pase todo lo que me está pasando. Lo que debe pasar, después David va a clamar a Dios por justicia, pero antes de clamar a Dios por justicia, yo debo examinarme a mí mismo. Porque tal vez voy a clamar a Dios por justicia y lo que me está pasando son consecuencias de mis actos. Y no es que soy el inocente que va al tribunal de Dios a clamar por justicia. Dice Isaías 58:2. Isaías 58:2. Me encanta este versículo. Que me busquen cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Qué es lo que le pedían a Dios? Justos juicios. Señor, no puede ser que vengan estos enemigos y nos saqueen. Señor, no puede ser que pasen estas cosas.
clamaban a Dios por justos juicios, cosas que para ellos eran injusticias. Pero lo que Dios les dice primero, me piden esas cosas como gente que hubiese hecho justicia. O sea, se creen que están bien conmigo, que me están buscando todo el tiempo, que obedecen mi palabra, entonces puede venir y clamar al Dios de justicia. Pero faltaba lo previo, porque se habían olvidado de Dios, porque Dios era simplemente un ritual, una ceremonia, pero en sus corazones estaban lejos de Dios, pero ellos iban a Dios a clamar justos juicios. Entonces, cuando yo siento que estoy siendo injuriado, acusado injustamente por algo que me parece que es de una forma distinta, lo primero que tengo que hacer es el examen de conciencia y examinarme delante de Dios, no sea que lo que me está pasando es una justa causa de cosas que he hecho previamente. Por eso dice David, si he hecho malas cosas, está bien todo lo que me está pasando. Lo que pasa es que David sabía que no había hecho malas cosas. Él habla de su integridad, él habla de su justicia. Por eso es que él podía ir e invocar a Dios. Y algo importante entender es que Dios es el juez de toda la tierra. De hecho, también podría haberle puesto ese título a este salmo, Dios el juez justo. Dios gobierna toda la tierra y permite que pasen muchas cosas, incluso injusticias a nuestros ojos para con cada uno de nosotros, como le pasó a David. Pero nada deja de estar bajo el control de Dios. Lo que le dijeron a David eran palabras que eran injurias. Por eso David decía, ¿quién es el que, por qué escuchas a los que te llenan el oído? Yo he podido matarte y no lo he hecho. Y ocurre en otra ocasión donde estaban todos dormidos y él simplemente le saca algunas cosas y después a la distancia le grita de vuelta y le vuelve a decir, yo podría haberte matado y no lo hice. ¿Por qué escuchas a los que dicen que David procura tu mal? Pero Dios no es que se le salen de control las cosas. Dios permitió todo eso en la vida de David porque Dios estaba trabajando en la vida de David. Todas las cosas que nos pasan, Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y vaya que David ya lo había hecho, pero lo hizo aún mayor, una vida de dependencia. Porque él vivía todo el tiempo sabiendo que en cualquier momento él podía morir porque estaban en todo momento los hombres del rey Saúl queriendo atraparlo y queriendo matarlo. Entonces fue un tiempo de muchísimo aprendizaje delante de Dios y de muchísima dependencia delante de Dios. Entonces, lo primero, antes de la reacción, precede la oración. Lo segundo es, antes de clamar a Dios por justicia, tengo que examinarme a mí mismo si estoy en condiciones espirituales de integridad para reclamarle a Dios justicia en un determinado caso. Bien, del 6 al 11. ¿Qué hace el 6 al 11? Dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate con tu furia, álzate contra la furia de mis angustiadores. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia. Fíjense, él estaba tan seguro de que él estaba bien con Dios, que él le podía decir, Señor, juzgame, Señor, analízame, ¿no? Y aquí obviamente está orando a Dios para que Dios sea el que aclare la situación, para que Dios sea el que juzgue a las personas que estaban obrando con tanta maldad y cada uno reciba su justa retribución. Y hay algo que tenía muy claro David, dice el versículo 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dos cosas. El Dios justo.
No tiene que pasar que porque estemos pasando una injusticia, dejamos de ver a Dios como el Dios justo. Hay momentos que tal vez pueden ser muy duros y que a raíz de ese sufrimiento, se nos puede nublar un poco el entendimiento y pensar que Dios es injusto o que no es tan justo como nos han enseñado o como dice la Biblia. David, a pesar de que él vivía todo el tiempo sabiendo que podía morir en cualquier momento, él no dejaba de ver a Dios como el juez justo. Dice, y este juez justo prueba la mente y el corazón. Y aquí lo que está diciendo literalmente dice prueba el corazón y los riñones, ¿no? Porque en la creencia judía, en el corazón y en los riñones, en esos órganos internos, estaba como lo más profundo del asiento de los pensamientos y de las emociones y de la voluntad, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí el salmista es, Dios examina tu interior hasta lo más profundo. Sabe lo que haces, sabe por qué lo haces, ¿no? Vamos a leer Jeremías 17:10, después vamos a leer Hebreos 4:13 y después algunos textos más, pero vamos con esos dos primero. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muy bien. Escudriña la mente y prueba el corazón. Seguramente esto que estaba pasando, y lo dije recién, era una prueba para David. Dios estaba permitiendo que la injusticia que estaba aconteciendo, que el pecado que había cometido este Cus, hijo de Benjamín, afecte grandemente a David, no se salió del control de Dios. Dios estaba usando también esto para probar el corazón de David, para que David se hiciera más dependiente aún de él. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Me, me hace pensar esa palabrita desnudo, ¿no? Nosotros con la ropa nos cubrimos y está perfecto que así sea. Pero si estuviéramos desnudos, lo natural es que nos dé vergüenza, ¿no? Cuando Adán y Eva se dieron cuenta después de pecar que estaban desnudos, buscaron cubrirse, ¿no? Eh, y de esta forma, dice, estamos delante de Dios. Delante de la presencia de Dios, nuestro corazón, nuestra mente, estamos desnudos. Porque no hay nada que nos tape, no hay nada que nos cubra, no hay nada que disimule lo que somos. Dios conoce todos nuestros pensamientos. Y el tener muy, muy claro esto, lo que tiene que hacer en nosotros es que tengamos una vida de sinceridad y de santidad delante de Dios. Porque delante de Dios yo estoy desnudo todo el tiempo, todo el tiempo. Él todo el tiempo va sabiendo lo que pienso, todo el tiempo Él va sabiendo por qué hago lo que yo hago. Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada más, nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cuando estemos siendo juzgados los creyentes por el Señor, dice, aclarará también lo oculto de las tinieblas y dice, manifestará las intenciones de los corazones. Yo no puedo saber por qué alguien hace lo que hace. Puedo intuir, me puede parecer, pero el que lo sabe a ciencia cierta y ante el que vamos a tener que dar cuenta es ante el Señor. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra,
para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Segunda Crónicas 16:9. Sí, bien. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Me encanta esta primera parte del versículo, porque dice que Dios recorre la tierra, anda, recorre, en algún momento pasa por Barrio El Hornero, en algún momento pasa por tu casa, ¿no? Por, no sé, Tercer Rotonda, por aquella parte, por el centro, donde cada uno vivimos. ¿Y qué es lo que, cuando Dios pasa, qué es lo que se pone a mirar? Si está ordenada la casa, si está prolija, está bien pintada, los platos están ordenados. ¿Qué es lo que mira? El corazón. Mira si tu corazón es perfecto para con Él. Y un corazón perfecto para con Él es un corazón que sabe que está desnudo delante de Dios y por consiguiente trata de hacer con toda honestidad y con santidad las cosas delante de Él. Ojalá que cuando Dios pase por nuestra casa, pase por nuestro corazón y mire, pueda mostrar su favor para con nosotros. Dios examina los corazones. El juez justo examina los corazones. Dice después que Él salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y fíjense lo que dice ahora. No es que Dios es juez justo, pero tenemos que entender que Dios tiene sus tiempos para obrar su justicia, ¿no? Y esos tiempos pueden ser muy diferentes a los nuestros, ¿no? Y por eso es que a veces podemos tender a pensar que Dios no es justo. Por eso es que en la Escritura muchas veces algunas personas decían, lo hemos leído unos domingos atrás, que había personas que parecía que se burlaban de Dios y no pasaba nada, ¿no? Y Dios dice, habrá un tiempo en el cual Dios juzgará a estas personas. Y dice el versículo 12, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Qué bueno es que Dios, este juez justo, siempre da una oportunidad de que se arrepientan. Y yo pensaba aquí, hay veces que puede haber alguien que esté diciendo cosas de nosotros que no corresponden y que ha afectado grandemente nuestra vida, pero lamentablemente hay veces que podemos ser nosotros el que decimos cosas y afectan grandemente la vida de otros. Y aquí quiero irme a lo que leímos al principio, el incidente de David. ¿Qué decía David? Saúl había entrado a la cueva, lo mismo pasaba cuando él estaba durmiendo. Saúl había entrado a la cueva, estaba haciendo sus necesidades y estaba a merced, ¿no? Y los hombres le decían, bueno, acá Dios te lo entregó, andá y matalo, ¿no? David lo que hace es simplemente le corta un pedacito de la túnica. ¿Y cómo se sintió David? Satisfecho después de haber cortado, se turbó. No es que quiso matarlo o lo iba a matar y se arrepintió y se turbó. No, no, le cortó la puntita y ya se sintió mal, porque era un ungido de Jehová. Ojalá nosotros tuviésemos ese temor de Dios para hablar mal contra un hermano en la fe, que son ungidos de Jehová. Tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior. Ojalá tuviésemos ese temor de Dios que tenía David. Yo no levantaré mi mano contra un ungido de Jehová. ¿Saben cuántos problemas nos evitaríamos? ¿No? Dios es juez justo y Dios da tiempo a arrepentirse. Dios da tiempo a arrepentirse, pero si no hay arrepentimiento, este juez justo avanza con el castigo. En el caso de los impíos, avanza en la disciplina en el caso de sus hijos. Y ahora algo muy importante que dice la Escritura, eh, da un poco cómo es la anatomía del pecado. Dice versículo 13, asimismo, no, el 14,
he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Fíjense el proceso del pecado. Y lo está comparando al pecado con un nacimiento, ¿no? Primero concibió, empezó a pensarlo. Después eso en su mente, ese primer pensamiento se fue gestando, se fue fortaleciendo, se fue formando, se fue ideando, hasta que llega un momento en que termina ejecutando el pecado. Por eso es que hablamos de la batalla de la mente. Tenés que cuidar lo que entra a tu mente, lo que entra en tu corazón, porque ahí comienza a concebirse el pecado. Después sigue gestándose y termina practicándose. El primer paso y el más fácil es evitar que conciba el pecado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y después algo muy importante es la ley de la retribución, el autojuicio del malvado. Y esto ocurre mucho en la vida y ocurre mucho en la Biblia también. Dice, pozo ha cavado y lo ha ahondado, o sea, lo ha hecho bien profundo, y en el hoyo que hizo caerá. Está diciendo que este impío, esta mala persona, ha cavado un hoyo para otro y lo hizo bien profundo para otro. Pero Dios va a hacer que esta persona que cavó un hoyo profundo para otro sea el hoyo en el que él caiga, ¿no? Vamos a leer algunas historias que nos hablan acerca de esto. Esther 6, del 6 al 10. Esther 6, del 6 al 10. Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Ahí paramos un segundo y vamos a contar un poquito. Este Amán era un descendiente de el rey de Amalek, ¿no? Era una amalecita. Entonces, esta persona era un súbdito del rey, el rey lo pone en una posición muy alta, lo honra a este Amán y dice que, bueno, todos debían arrodillarse delante de él. Pero había una persona que no se quería arrodillar delante de él y se llamaba Mardoqueo, no se quería arrodillar. Entonces este hombre se le hinchaba la vena porque dice, ¿por qué este hombre no se quiere arrodillar delante de mí que soy tan grande, que el rey me ha honrado? ¿No? Entonces odiaba a Mardoqueo. Y aquí leemos esta historia. Sí, vamos de vuelta hasta el 10. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey. Traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Este hombre, cuando el rey le pregunta eso, él pensaba en su interior, ¿a quién va a querer el rey honrar más que a mí? Entonces, todo lo que Amán dijo era lo que él quería recibir. Y Dios le dice, está perfecto lo que has dicho. Hacelo tal cual, pero con el judío Mardoqueo. Con ese que él odiaba, con ese que él no podía ver. ¿Y por qué pasa esto? Porque fíjense cómo Dios, en su providencia, ordena todas las cosas. La noche anterior, el rey no había podido dormir. Y le habían traído unas crónicas y él había leído que el judío Mardoqueo había salvado de un complot para matar al rey y que no había sido honrado. Entonces por eso es que le dice eso y pide la honra.
Después, Esther 7:10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Muy bien. Con el odio que le tenía, había hecho una horca bien alta para colgar a Mardoqueo. Y iba a pedirle al rey colgar a Mardoqueo. Pero esa misma noche lo invita a cenar Esther y descubre todo el plan que tenía Amán para matar a la misma reina y a todos los judíos. Entonces el rey lo manda a matar en la misma horca que él había preparado. Hay muchos casos de esto en la Biblia, ¿no? El impío que cae en el pozo que ha ahondado para otro. Proverbios 27, 26, 27. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le devolverá. Muy bien. Y al final, ya terminando, termina el salmista después de primero orar a Dios, después de, porque la oración antecede a la reacción, después de examinarse interiormente antes de clamar por justicia a Dios, él pide justicia a Dios, él pide que este Dios justo obre con justos juicios en sus tiempos, sabiendo que Dios primero espera que la persona se arrepienta. Él termina alabando a Dios. Él termina alabando a Dios con una perspectiva diferente. Y fíjense, al principio dijimos la orden musical era cigayón y el salmo empieza de una forma y termina de otra, por eso es que esa orden de que vaya cambiando musicalmente y termina con un grito de alabanza y de júbilo, ¿no? Alabando a Dios conforme a su justicia, conforme a su justicia. Y qué importante es de vuelta lo que decía, que nunca se nos vaya esa percepción, esa convicción de que Dios es un Dios justo y que Dios siempre obra conforme a su justicia, aunque las circunstancias sean difíciles en su momento. Vamos a leer y terminamos Habacuc 3, 17 al 18. Habacuc 3, 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados dos no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Muy bien. Aunque pasen muchas cosas, lo que no tenemos que perder es la alabanza al Dios de justicia. En su momento, Dios va a hacer, mostrar su juicio y cada uno recibirá lo que le corresponde. Lo que a nosotros nos toca es alabarle, es vivir en sumisión a Él y vivir en integridad. Entonces ya sabemos, si algún momento sufrimos por acusaciones injustas, lo que tenemos que hacer es acudir a Dios, el Dios que es refugio ante este tipo de situaciones. Vamos a terminar orando y después vamos a dar los anuncios finales. Vamos a pedir a Nelson de atrás si puede terminar con una oración y después